su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. El Señor bendiga a todos los amables televidentes y radioyentes que en esta hora están con nosotros para estudiar la lección de una manera ya listos. Porque yo sé que hay mucho hermano que temprano en la mañana está pendiente de estas lecciones, por eso les hablo así. Así que bendiciones para todos y bienvenidos al estudio de la lección en este otro día que el Señor nos regala. Está mi hermano Joselito listo aquí para también compartir conmigo este estudio. Así que buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor, y así es, realmente estamos aquí ya listos para darle paso, para dar ya entrar a este estudio de la lección para hoy martes. Estamos agradecidos con Dios por este privilegio que nos da y bueno, pues hemos estado tratando una lección muy importante como la lección del Espíritu Santo, ¿verdad? Que gira alrededor de esta gran verdad muchas preguntas, pero nosotros tocando este punto fundamental de la lección, pues estamos aprendiendo muchas cosas y a través del trimestre vamos a aprender bastante acerca de el Espíritu Santo, que es parte de la deidad del concilio celestial. Así es de que vamos a comenzar este estudio. Me gustaría, hermano Joselito, antes que oremos, a manera de anuncio, quería animar a mis amigos y hermanos del canal 51.2 en Houston. Quisiera invitarlos para que se reúnan con nosotros esta noche. Estaré predicando en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, que está ubicada en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020, en el Templo Pentecostés Los Lirios. Esta noche estaré predicando allí y le animo a usted, hermano que ve nuestro canal, a que nos acompañe en el servicio esta noche. Pero este sábado que viene también voy a estar todo el día en la iglesia. Estaré predicando por la mañana y por la tarde celebrando la cena del Señor. Así que lo animo a usted, amable televidente y radio oyente del canal Advenimiento TV de Houston, a que se dé cita este próximo sábado a nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, que repito está ubicada en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Nos vamos a gozar este sábado en la mañana con la palabra de Dios que estaremos estudiando y luego por la tarde consagrándonos al Señor a través de la cena del Señor, valga la redundancia, que estaremos conmemorando. Así que adelante, Joselito. Sí, bueno, vamos entonces a orar para comenzar el estudio de esta mañana. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, cuán bueno es venir a su presencia en este momento, y agradeciéndole por que nos da la oportunidad, el privilegio, Señor, de abrir su palabra aún con libertad. No solamente abrirla, pero escudriñarla y así también compartirla con cada uno de nuestros hermanos que serán beneficiados en este estudio tan interesante como es estudiando ese ser majestuoso como es el Espíritu Santo, para lo cual pedimos a Él mismo de su ayuda para que nos ayude a entender y poder explicar a través de su palabra, Señor, esta verdad tan interesante e importante. Pedimos, Señor, que esté con nosotros en este estudio. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como dijo mi hermano Joselito, el tema de hoy, siempre en este contexto de la lección que tiene por título para esta semana el ministerio del Espíritu Santo, el tema de hoy es el Espíritu Santo, el divino testigo. Ya cuando se escucha eso del divino testigo, ya nosotros estamos pues teniendo de entrada el concepto claro de que el Espíritu Santo es divino. ¿Qué demuestra, hermano Joselito? ¿Qué demuestra que el Espíritu Santo es uno de los tres poderes celestiales que componen la divinidad? Bien, pues vamos a leer el versículo de Mateo 28, versículo 19. Y vamos a ver aquí cómo es que el Espíritu Santo forma parte de esa gran autoridad celestial. Mateo 28, 19.
Dice de esta manera. En el mandato que el Señor Jesús les hiciera a sus discípulos de predicar el Evangelio, les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí encontramos que el mismo Señor Jesucristo reconoce al poner al Espíritu Santo a esta altura del Padre y del Hijo como una persona importante dentro del cual debe ser bautizado todo aquel que cree en el Señor como medio para salvación. El Señor Jesús está poniendo aquí el Espíritu Santo como un medio también, junto con el Padre y con el Hijo. Así es, hermanos, ustedes pueden ver entonces que prácticamente la fórmula bautismal que el mismo Jesús dio nos demuestra que el Espíritu Santo es tan divino como el Padre y el Hijo. Compone la deidad, es parte de la deidad. Nosotros no utilizamos el término Trinidad porque ese término tiene una connotación pagana. Nosotros preferimos utilizar el término llamado la deidad, que la componen tres personas distintas, como son aquí mencionados por Jesús: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de la divinidad o de la deidad, estamos hablando de estos tres poderes. Estos tres poderes que han estado prácticamente interesados en la salvación del ser humano. Tanto así que ellos se dieron los tres, ¿no es cierto? Así es. Se dieron los tres en el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque fue un plan de redención, donde los tres formaron parte. Exactamente. ¿Qué le parece si leemos el don profético para que reforcemos este punto? Claro, así dice esta párrafito, dice: la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. Cuando dice la divinidad, pues se está refiriendo tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Dice: el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Qué interesante ver que el plan de redención no es un invento humano. Y perdón, Joselito, que le Sí. interrumpa. ¿Y qué es el plan de redención? Bueno, el plan de redención es un plan que se tomó en cuenta para poder redimir al hombre de donde había caído. Nada menos que si el hombre fue creado a la imagen de Dios y por el pecado esa imagen quedó borrada, pues redimir al hombre es nuevamente volver a que el ser humano nuevamente vuelva a reflejar la imagen de Dios. Cuando estaba perdido en sus delitos y pecados, como dice la palabra, Cristo vino a este mundo a redimirnos, pero fue un plan instituido allá en los concilios celestiales, pastor. Como dice aquí que la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, pero ¿por qué? ¿Qué pasó en la humanidad que requirió que los tres máximos poderes del universo se conmovieran? Tuvo que ser algo que pudo haber llevado a tener estos sentimientos en las grandes autoridades como es el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se dieron a la tarea de formar esa obra del plan de redención. Hermoso, hermano, saber que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos al disponer de ese plan hermoso para que nosotros seamos salvos. Debemos estar agradecidos con el Espíritu Santo porque también planificó junto con el Padre y con el Hijo la manera como podíamos nosotros ser redimidos. Y continuando hablando de estas tres personas, ¿qué más sigue diciendo el don profético? Sí, quería hacer un poquito de énfasis a las tres personas, aunque está hablando en nuestro lenguaje. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que estas tres personas, digamos, o estos tres seres celestiales, dice, hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos para vivir la nueva vida en Cristo. Evangelismo, página 446. Vivir la nueva vida en Cristo. Por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, es imposible. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando somos mencionados, cuando somos bautizados en su nombre, ellos, dice, ellos colaboran con nosotros para ayudarnos a vivir esa nueva vida en Jesús. Gracias por el Padre, gracias por el Hijo y gracias por el Espíritu Santo, que son los que nos ayudan para poder nosotros pues hacer la voluntad de Dios. No estamos solos. Los tres poderes máximos del universo se vienen en nuestra ayuda para ayudarnos, hermanos, a vencer el pecado en nuestras vidas, para ayudarnos a ser victoriosos. Necesitamos al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Así es. Hemos hablado mucho todo el tiempo del Padre, hemos hablado mucho del Hijo, pero qué hermoso saber de que en todo este plan el Espíritu Santo ha jugado su papel y lo sigue jugando. Ahora como agente regenerador, dice el don profético. ¿Qué dice ahí? El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Deseo de todas las gentes, página 625. Qué importante lectura aquí vemos. Usted mencionaba, ¿verdad, pastor? Que se habla mucho del Padre y del Hijo, pero parece como que el Espíritu Santo se queda por ahí en la oscuridad. Pero nos hemos dado cuenta en estos estudios que hemos tenido esta semana que el Espíritu sin duda alguna juega un papel importante en la salvación del ser humano. Como dice aquí, el Padre hizo una obra de mandar a su Hijo, el Hijo la vino a hacer, pero el Espíritu Santo es el que continúa haciéndola. No porque apenas haya comenzado, sino porque el Espíritu Santo continúa esa obra desde que el hombre pecó. Si nosotros nos remitimos a la Sagrada Escritura, allá en el libro de Génesis, el capítulo 6, en el asunto de cuando Noé, el tiempo en que vivía, cuando se le mandó hacer el arca, la palabra de Dios dice que el Espíritu contendía en el corazón de los hombres. O sea, el Espíritu siempre ha hecho su obra ardua. Y aquí dice, me llama mucho la atención, que dice que el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por Cristo. Cristo vino a hacer una obra, pero sin que el Espíritu Santo toque los corazones del ser humano, dice que la obra de Cristo podría haber sido inválida. No puede ser eficaz. Por eso es que el papel del Espíritu Santo es muy importante en la salvación del ser humano. Y sí, porque Jesús decía, cuando estaba aquí, decía que el Espíritu Santo vendría y que Él convencería a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él anticipa esa obra que el Espíritu Santo haría, nosotros vemos cuán necesario es que Él haga eso para que el sacrificio de Cristo sea efectivo. Porque, hermanos, si nosotros no nos convence nadie de que somos pecadores, pues no tendríamos necesidad de un Salvador. Exacto. Y aunque Cristo haya muerto, pues eso es como que nada hubiera sucedido. Pero cuando el Espíritu Santo produce esa convicción de pecado en nosotros y nos hace sentir que necesitamos de una justicia para que puedan esos pecados ser perdonados,
Entonces, hermanos, es efectivo el grande sacrificio de Jesús, porque ha obrado a través del Espíritu Santo esa convicción de pecado y uno anhela ese perdón que es esa justicia del Señor. Pero también dice que nos convencería de juicio, en el sentido de que si no queremos dicha justicia, si no queremos que dicha justicia nos sea imputada, es decir, si no queremos ser justificados por la fe, entonces el Espíritu Santo también nos convence del juicio. Y es allí donde nosotros vemos al Espíritu Santo obrando de cualquier forma, hermanos, para convencernos de la necesidad de que el sacrificio expiatorio de Jesús nosotros lo aceptemos, de manera que así entonces disfrutemos de la gracia que nos ha sido otorgada. ¿Qué obra del Espíritu Santo, hermano Joselito? Indica también que Él es una persona divina igual a Dios. Mire que usted citó varios ejemplos ahorita, que el papel que juega el Espíritu Santo no solamente juega en una sola manera, sino en muchas. Es el consolador, exacto, es el que convence también. Y aquí lo vamos a ver en este versículo haciendo otra obra tan importante. Dice 2 de Corintios capítulo 2, 10. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, otra obra del Espíritu Santo indica también que Él es una persona, es el que revela, pero dice que es una persona igual a Dios porque Él está dentro de ese círculo divino donde solamente puede estar el Padre, el Hijo y Él mismo. Entonces, Él revela al ser humano la obra que Dios quiere que se haga en la tierra. Él dice que la obra que indica que él también es una persona igual a Dios, pues dice la última parte del versículo, dice que el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Y quién más va a conocer más a Dios si no es el que mismo vive? Es parte de esa divinidad. Creo que fue, no sé si fue el día domingo o el lunes, ayer. Pero el caso es que comentábamos, puse el ejemplo de usted, Sí. que yo solo puedo especular de usted en cuanto a lo que piensa, Sí. porque en sí yo no soy igual a usted para conocer sus pensamientos. Pero cuando nosotros encontramos aquí, diciéndonos que el Espíritu Santo, Él nos ha revelado las cosas que son de Dios, porque Él escudriña aún lo profundo de Dios, pues no cabe duda que con eso nos está diciendo que el Espíritu Santo es tan Dios como lo es el Padre y como lo es el Hijo. Él en sí es Dios y por lo tanto Él conoce las cosas profundas de Dios, de la deidad. Esta expresión hace al Espíritu Santo una persona igual a Dios, una persona divina, igual que el Padre y que el Hijo. Por lo tanto, hermanos, aquí nosotros podemos ver que la divinidad del Espíritu Santo está debidamente comprobada al ponerlo como el único que conoce las cosas profundas de Dios y por eso las revela, porque Él en sí es Dios. Claro. Y vamos al don de profecía, porque aquí también tiene algo para revelarnos. Bien, dice, el Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El evangelismo, página 447 y parte de la 448 está escrita esta cita, pastor. Si usted ve aquí, esta nota presenta al Espíritu Santo como dando testimonio, dice, a nuestros espíritus. Por eso quizá el autor de la lección le puso el Espíritu Santo, el divino testigo, porque da testimonio a nuestros espíritus
y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Nosotros vemos entonces con esta declaración que también a través de este don de profecía se destaca y se exalta la divinidad del Espíritu Santo, porque tiene esa cualidad de conocer todo lo profundo de Dios y lo puede revelar, como ya dije, y parece redundancia, que Él es Dios. Amén. Bueno, así prácticamente hemos concluido con la lección de hoy. Creo que debemos invocar en esta hora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que como deidad sigan obrando en nuestra vida de manera que ese plan de redención nosotros lo apreciemos y terminemos finalmente dándole la satisfacción a ellos de que terminaremos felizmente con ellos, porque su sangre preciosa derramada por Cristo y planificada y respaldada por los otros dos de la deidad, finalmente, hermanos, nos redimieron para siempre. Así es. Y el Espíritu Santo como divino testigo en el estudio que hemos tenido ahora, pues nos da a entender que el Espíritu Santo tiene una personalidad individual, ¿verdad? Porque el Padre hace una obra, el Hijo hace otra y el Espíritu Santo hace otra. Él como testigo, pues vimos que nos revela las cosas que solamente Él conoce. Así es. Porque Él está ahí. Bueno, vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor porque tenemos la bendición de que 3 personas distintas, 3 poderes estén, hermanos, tan interesados en que nosotros nos salvemos finalmente. Vamos a arrodillarnos para orar. Querido Padre, gracias porque todos ustedes, la deidad, planificaron nuestra salvación. Gracias porque sentados, o yo no sé en qué forma, pero planificaron y vieron que era necesario hacer un sacrificio para que nosotros tuviéramos esperanza. Y gracias porque en Cristo allí vemos que se estaba dando el Padre, se estaba dando el Espíritu Santo. En Cristo vemos que la deidad entera se estaba dando por nosotros. Gracias, gracias, oh Dios, por tan grande amor, por tan grande abnegación. Y Padre, queremos rogarte que por favor siga la deidad, sigan ustedes trabajando con nosotros, teniéndonos paciencia y al mismo tiempo moviéndonos a hacer tu voluntad, a obedecer. Oh Padre, rogamos para que esos 3 nombres que fueron invocados el día de nuestro bautismo, Señor, continuemos nosotros invocándolos en nuestra manera de vivir. Gracias porque nos ayudan para que el gran plan de salvación finalmente sea efectivo en nosotros, redimiéndonos para siempre. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.